Ahora vamos a continuar con el sermón de por qué la humanidad necesita un Salvador. Después de que Adán y Eva tomaron del árbol de la ciencia del bien y el mal, su naturaleza fue cambiada. Y ese gen de la muerte se le dio a los seres humanos. El medio ambiente cambió. Ahora, la naturaleza del hombre tiene algo de bondad. Y si el hombre siguiera los caminos de Dios, con su bondad, tendrían algo mejor. Pero, por causa del pecado que entró a través de Adán y Eva, Satanás fue dejado para que morara en la tierra con los hombres. Satanás y los demonios. Entonces esto llevó a que las cosas se volvieran fueran incluso peores. El primer gran pecado fue Caín matando a Abel. Y desde ahí, toda la línea de descendientes de Caín estaban dedicados a Satanás el diablo y a la maldad, todos sus descendientes. Y entonces ahí comienza todo el ciclo de la civilización, de todas las civilizaciones del mundo, ¿verdad? Que se levantan, se desarrollan, después se vuelven corruptas y malvadas y después terminan desintegrándose. Ahora, esto le sucedió a toda la tierra por causa de esto. Entonces, vamos a regresar aquí a Génesis 6 y vamos a ver el resultado de la naturaleza humana rechazando a Dios y siguiendo a Satanás y a los demonios. Ustedes pueden verlo también a través de la historia y esto se repite una y otra vez. Aquí Génesis 6, versículo 5. Y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Así es de que toda la humanidad, hombres y mujeres, llenos de maldad. Ahora estamos viendo en esta generación de nuevo qué tan mala puede ser o puede llegar a ser. Ahora, en algunas generaciones antes, ¿verdad? Vimos lo malos que pudieron llegar a ser, ¿verdad? Con las guerras mundiales, la guerra mundial, la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial. Pero también podemos ver que llegaron a tal grado que todos aquellos que estaban perpetrando todas esas maldades tuvieron que ser destruidos literalmente. Ahora, los americanos hicieron el error, ¿verdad? El error garrafal de traer los científicos alemanes, ¿verdad? Acá. Y ahora, y hoy tenemos una civilización que se está autodestruyendo. Ahora, vamos a ver aquí lo que sucede cuando uno se da a la maldad. Y dice en el versículo 5, dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y eso es lo que tenemos el día de hoy. Para prueba, hagan esto. Una mañana o una tarde o todo el día, ¿verdad? Y, y empiece a ver a todos los canales de televisión que llegan a su hogar. Y compárenlos. Tenga aquí los 10 mandamientos en una mano y el control remoto en la otra mano. Y mire a todas las cosas toda la maldad, ¿verdad? En la televisión, aún con humor, aún con juegos, aún con diversión. Pero vea usted todas las profundidades de las maldades y de las cosas que hay en las películas y en los comerciales de televisión. Ahí está, es exactamente lo que dice. Y eso era antes del diluvio. Entonces Dios mandó el diluvio para destruir a toda la humanidad. Destruyó a todo ser viviente, ¿verdad? Excepto a Noé y a su familia y a todos los animales que mandó con él, para poder tener el mundo después del diluvio. Pero ¿qué pasó después? Bueno, después de eso llegó al punto de la Torre de Babel.
vamos a Génesis capítulo 11, y vamos a leer acerca de la Torre de Babel, y vamos a ver lo que tuvo que hacer Dios. Y recordemos lo que dijo Jesucristo, que así como sería, como eran los días de Noé antes del diluvio, ¿verdad? Así también será en los días antes el regreso del Hijo del Hombre. Así es de que, a pesar de que Dios limpió todo y destruyó a todos los, destruyó a todos los que estaban, ¿verdad?, en el mundo, pero después de unas cuantas generaciones se volvieron a rebelarse contra Dios. Y vamos a ver aquí en Génesis 11 cómo se volvió la civilización en aquel tiempo. Y esto también nos dice por qué necesitamos un Salvador, por qué necesitamos a Dios, por qué necesitamos su Espíritu. Y la verdad es que por nosotros mismos, bajo la influencia de Satanás y de sus demonios, no habría carne, no habría carne con vida. A ese punto llegaríamos. Génesis 11, versículo 1. Dice entonces, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, allá en Irak, ¿verdad? Y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad. Es una buena idea, ¿no? Edificar una ciudad. Dice, una ciudad y una torre. A los hombres les gustan mucho las torres, ¿verdad? Por ejemplo, todos los rascacielos que hay en las ciudades grandes en el mundo. Pero ¿qué va a suceder con ellos? Todos se van a caer, todos van a ser derribados. Y dice cuya cúspide llegue al cielo. Como ahora, ¿verdad? Que queremos ir cada vez más lejos, más lejos. Vamos a marzo, vamos, vamos a marzo, vamos más lejos. Vamos a ver si sucede eso. No sabemos. Dice, llegámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Porque ellos sabían que iban a tener que irse a donde Dios les diera su lugar de habitación, alrededor de la tierra. Y descendió el Eterno para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Eterno, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Ahora ya estamos otra vez en ese punto, ¿verdad? Con ese lenguaje. Porque el lenguaje que es casi universal, hablado en toda la tierra, es el inglés, ¿cierto? Dice, ya han comenzado la obra. Y es el principio de todo lo que han comenzado a hacer. Y nada les hará desistir la obra de lo que han pensado hacer. Ahora, recordemos, porque dice, nada de lo que han imaginado les será negado. ¿Y qué dijo Génesis 6? Decía que todos sus pensamientos y lo que han pensado hacer, sus pensamientos serán para mal continuamente. Entonces, nada de lo que vean imaginado de hacer les será imposible. Pensemos en eso. Pensemos en lo poderosa que es la mente humana. Y pensemos en qué, qué poderosa es todavía más con la inspiración de Satanás el diablo en las mentes de las personas. Entonces Dios confundió los lenguajes y los mandó los esparció por toda la tierra. Pero después escogió a un hombre que era el único justo, ¿verdad? Abraham. Y Dios le hizo una promesa
de un hijo. Y la promesa también de salvación a través de ese hijo, ¿verdad? En Génesis 22. Y entonces, a través de todas las profecías en la Biblia, tenemos, tenemos la profecía del Mesías venidero, el Mesías por venir. Y luego después sigue Isaac, Jacob, todos los hijos de Israel, y llegamos hasta el tiempo de Moisés, y, todo, y todos los hijos de Israel, ¿verdad? Hasta que fueron sacados de la tierra de Egipto y Dios los llevó al monte Sinaí. Y Dios dio otra promesa de nuevo acerca del Mesías, ¿verdad? Que Él dijo que Él les iba a dar otro profeta, ¿verdad? Como Moisés, y que a Él debían de oír. Y era Jesús, ¿verdad? Que iba a ser como Moisés. Pero a pesar de todas las promesas que Dios le dio a Israel, a pesar de todas las bendiciones que Dios le dio a Israel, a pesar de todas las cosas buenas que hizo por ellos, a pesar de perdonar sus pecados, de darles lo que necesitaban, ¿verdad? Para vivir, aún así, aún así, terminaron como en Génesis 6. Porque todos los seres humanos, sin el Espíritu de Dios, y sin la habilidad de tener el Espíritu de Dios que se les pusiera en ellos, eso es lo que le sucede a todos los seres humanos. Todos terminamos como en Génesis 6. Vamos a Génesis 11. Vamos a Jeremías, perdón. Vamos al libro de Jeremías. Jeremías 10. Ahora, Jeremías fue enviado a todos los reyes, a los reyes de Judá. Y todas las profecías que él dijo, todas las cosas que él profetizó, sucedieron. Y Dios les había dicho, no ofrezcan sus hijos a Moloch. Y él y les advirtió acerca de los sacrificios a Moloch, les advirtió acerca de quebrantamiento del sábado, les advirtió de varias cosas, pero ellos no escucharon. Ahora, Jeremías era hijo de un sacerdote en la ciudad de Anatos. Y el pueblo de Anatos, que era una ciudad levítica, ¿verdad? Querían matar a Jeremías por lo que estaba predicando. Y era una ciudad de levitas. Y por lo que estaba haciendo, por lo que Dios le había ordenado hacer. Entonces vamos aquí a Jeremías 10. Versículo 23. Jeremías 10, 23. Conozco, oh Eterno, a través de su vida, de observar y de experimentar. Dice, conozco que el hombre no es señor de su camino. A pesar de que nosotros queremos hacer nuestras cosas, ¿verdad? De hacer las cosas a nuestra manera y hacer grandes cosas y todo, ¿verdad? Pero no está en el hombre, no está en el hombre, ¿verdad? Que es el ordenar sus pasos. Dice, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. No lo podemos hacer correctamente. Porque lo que hay en la sociedad y todo lo que se nos mete en la cabeza en la sociedad es el conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y Satanás y los demonios están ahí en la sociedad. Y siempre recordemos esto, debemos recordar esto. No es como comenzamos, sino cómo terminamos nuestra vida. Porque veamos lo que sucedió con Judea. Es un ejemplo. Porque Dios les advirtió y les advirtió. Pero en lugar de arrepentirse, se hicieron peor y peor sus abominaciones. Vamos a Jeremías 17 para verlo. Y lo vamos a ver y lo podemos poner sobre la historia de cualquier nación que haya existido en cualquier época. Jeremías 17:5. Porque es una lección muy, muy importante. Porque tenemos que aprender esta lección. ¿Cómo es que no podemos salvarnos a nosotros mismos? Versículo 5. Así dicho el Eterno, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo
y su corazón se aparta de el Eterno. Es algo, es algo muy interesante, muy importante. Porque ¿cuántas personas están rechazando a Dios? ¿Cuántos ateos hay? ¿Cuántos incluso en el mundo supuestamente cristiano de las iglesias de este mundo son verdaderamente justos? Hay pocos, hay algunos, sí, pero su justicia es solamente parcial, porque solamente vienen a Dios hasta cierto punto y después se detienen, porque no están dispuestos a pasar, a cruzar ese puente del domingo al sábado, de las fiestas de este mundo a las fiestas santas de Dios, de la cena del Señor a la Pascua verdadera del Eterno. Y esto es lo que le pasa a todas las sociedades. Versículo 6, será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y eso es lo que está sucediendo ahora en nuestra nación. Ahora, veamos el contraste. Nosotros tenemos todavía el libre albedrío. El libre albedrío todavía está ahí para poderlo ejercitar. Versículo 7. Bendito el varón que confía en el Eterno y cuya confianza es el Eterno. Y eso es para nosotros, hermanos. Nosotros confiamos en el Eterno con todo nuestro corazón. Y eso es lo que Proverbios 3 nos dice que hagamos. Que no nos apoyemos en nuestra propia inteligencia, en nuestro propio entendimiento. Precisamente por eso necesitamos un Salvador. Por eso es que el mundo necesita un Salvador. Ahora, si confiamos en Él, la vida va a ser mejor, aún si, porque será, dice, porque será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Ahora, apliquemos esto a nosotros el día de hoy. Porque nosotros tenemos una sociedad malvada y que se está volviendo cada vez más malvada y se está engranando en cada pensamiento. Versículo 9. Ahora, el corazón. Vamos a hablar acerca del corazón porque esto es lo que Dios quiere cambiar. Y esta es la razón por la cual necesitamos un Salvador. Y recordemos lo que dijo Jesucristo, el primer y más grande mandamiento. Porque todo lo demás viene después. Lo más importante es amar al Eterno nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y también el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Jesús también dijo que nos amemos los unos a los otros, como Él nos ha amado. Y uno más, que amemos también a nuestros enemigos. Y eso es mucho, muy distante de abolir la ley, porque Jesucristo dijo, en estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Porque todo lo que Dios hace está basado en eso, está basado en el amor. Y recordemos esa escritura que Jesucristo dijo, ¿verdad? Que por tanto amó Dios al mundo, ¿verdad? Que dio a su único hijo para que cualquiera, ¿verdad? Que creyere pueda no perderse, sino pueda tener vida eterna. Y vemos que, cuál es, cuánto abarca, ¿verdad? El Juan 3:16. Versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y esta es la naturaleza de todos los seres humanos. Ahora, si se les enseña bien, cuando están creciendo, no van a ser tan malvados. Pero si no se les enseña bien, es, es tan malo. Es como lo que pasó en Luisiana, ¿verdad? Cuando cuatro niñas fueron a un Walmart, ¿verdad? Fueron y mataron a una en Walmart, ¿verdad? Y la apuñalaron, la mataron a puñaladas. Y hasta lo pusieron en Facebook para que todo el mundo viera lo que hicieron.
y tenían de 12 a 15 años. Y eso es lo que le pasa a la mente y al corazón cuando no hay Dios y cuando está Satanás y los demonios con ellos. Versículo 10. Yo el Eterno, que escudriño la mente, porque Él conoce la mente y el corazón, y Él sabe todo acerca de todo lo que hacemos. Dice, yo escudriño la mente y el corazón, ¿verdad? Y el corazón, Dios puede ver todo lo que estamos pensando y todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos estado quizás incluso pensando hacer. Dice, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahora vamos aquí al versículo 13, porque esto nos dice, nos da una probadita de lo que estamos pasando en el mundo, en rechazar a Dios y alabar a Satanás el diablo, y cómo se están juntando todos los gobiernos y todas las religiones para alabar a la bestia, ¿verdad? Porque eso va a suceder, van a alabar a la bestia y a su imagen, todas las Naciones Unidas. Versículo 13, oh eterno esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a el Eterno, manantial de aguas vivas. Ahora, veamos lo que Jeremías le pidió a el Eterno, porque él tenía que vivir en medio de todo esto. Sáname, oh Eterno. ¿Sáname de qué? De este corazón que es engañoso y perverso. Dice, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Esa era su súplica de Jeremías. Ahora, no nos vamos a ir a todos los detalles acerca del nacimiento de Cristo, porque lo hemos cubierto eso recientemente. Y tenemos también un folleto acerca de las profecías de Jesucristo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Más de 360 que se cumplieron. Pero ahora vamos a ver algunas escrituras acerca de Cristo, que es nuestro Salvador. Vamos a Isaías 45. Vamos a Isaías 45. Porque solamente hay uno que es el Salvador. Isaías 45. Y tenía que ser Jesucristo en la carne, ¿verdad? Dios en la carne, como ya lo hemos entendido, venir a redimir a su creación. Versículo 11. Isaías 45, 11. Así dice el Eterno, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos. Y eso tiene que ver acerca con sus hijos de Israel, pero también su Hijo Jesucristo. Dice, y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia. Está hablando, ¿verdad? Primero, hablando de Ciro, el rey Ciro, para, para liberar al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero también está hablando de Cristo. Dice, yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice el Eterno de los ejércitos. Ahora vamos aquí al versículo 15. Verdaderamente, tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel, y se encubre al mundo, pero se revela a sí mismo a aquellos a quienes lo están buscando. Versículo 17. Israel será salvo en el Eterno con salvación eterna. Ahora, eso es en el pasado, en el presente y en el futuro, como ya hemos visto, acerca de la salvación. Porque el plan de Dios se trata de todo.
Dice, no os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos, porque está hablando de vida eterna, por eso dice por todos los siglos. Porque así lo dijo el Eterno, que creó los cielos. Él es Dios, que formó la tierra, y el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy el Eterno, y no hay otro. Es algo maravilloso de leer esto. Ahora, eventualmente la tierra va a ser recreada, ¿verdad? Para los cielos nuevos y la tierra nueva. Y hasta entonces llega eh, este mismo pasaje, versículo 21. Proclamad y hacerlos acercarse. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Dios lo ha hecho. Dios lo ha declarado en la Biblia. Y lo ha dicho desde el principio. El hombre necesita un Salvador. Y Dios lo aplica de manera individual a cada uno de nosotros. Y dice, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, el Eterno. ¿No comenzó desde Génesis 3? Claro, desde entonces está la profecía. Y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Ningún otro fuera de mí. Entonces Dios dice, ¿verdad? Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Que es una profecía del Evangelio que va a ir a todos los extremos de la tierra. Y es una profecía del milenio. Es una profecía del periodo de los 100 años. Porque todo esto está contenido en en este mismo versículo y hay precepto sobre precepto, ¿verdad? Dice, porque yo soy Dios y no hay más. Ahora, veamos qué tan seguro es esto. Yo he jurado por mí mismo en justicia. Y dice, por tanto, me hice juramento de justicia. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Ahora, vamos a ver cómo está explicado todo esto en Hebreos, el capítulo 1, Hebreos 1. Porque es un resumen de todo esto, de cómo es que Dios lo hizo que sucediera, ¿verdad? De traer un Salvador. Hebreos 1, Hebreos capítulo 1. Ahora, vamos a ver en Hebreos 1 y 2 que hay muchas cosas que, que amarran muchas escrituras, porque nos muestra, y eso nos comprueba que Dios es es quien lo está haciendo, que Jesucristo es es su hijo, y que todos los hijos son todos los ángeles son sus servidores, y que todos los ángeles que se rebelaron no van a ser salvos. Hebreos 1 capítulo 1. Y veamos cómo comienza. Dice Dios, porque era Dios, ¿verdad? Desde las eras de la eternidad, quien existía. También era Dios quien creó los cielos y la tierra. Y ya hemos cubierto eso en el pasado. Entonces lo que dice aquí Dios, quien habló a los padres en tiempos diferentes en el pasado y en muchas formas por los profetas. ¿Y qué dice acerca de los profetas? Dice que la palabra del Señor vino a Isaías, la palabra del Señor vino a Jeremías, la palabra del Señor vino a Ezequiel, la palabra del Señor vino a Oseas, la palabra y a Joel, y a Habacuc, y a Sofonías, a Geo, a Zacarías, a todos los profetas. Era la palabra del Señor. Y aquí dice, ahora mejor, todavía dice, nos ha hablado en estos últimos días por su Hijo, que es Jesucristo. Ahora, veamos lo que dice,
porque dice lo que va a suceder para él y para nosotros también. Dice a quien él ha señalado ser el heredero de todas las cosas, por quien también él hizo las eras, quien siendo el brillo de su gloria y la imagen exacta de su persona, y eso significa carácter, de su carácter. Por eso tenemos que crecer y vencer para tener el carácter de Dios, la mente de Cristo. Dice, y sosteniendo todas las cosas. Esto es lo importante que la palabra de Dios es, sosteniendo todas las cosas por la palabra de su propio poder. Cuando Él hubo por sí mismo limpiado todos nuestros pecados, porque Él estaba hablando de toda su vida, de su ministerio, de su crucifixión, de su muerte, de su resurrección. Dice, se sentó a la mano derecha de la majestad en la altura. Y eso es algo muy, muy importante. Y es donde está ahora. Está a la derecha del Padre para ayudarnos y guiarnos con su poder, para ayudarnos a entender, para poder tener arrepentimiento, para poder ceder a Dios, para poder amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Ese es el ministerio de Jesucristo que llevó a cabo. Versículo 4. Habiendo sido hecho mucho mayor que cualquiera de los ángeles, en la medida como Él ha heredado un nombre excesivamente superior a ellos. Entonces por eso es que cuando viene Satanás, él aparece como ángel de luz, porque Él es muy, muy, muy engañoso, extremadamente engañoso. Pero recordemos que Cristo es extremadamente superior a Satanás en carácter, en creación, no en creación, sino en poder. Dice, porque versículo 4, habiendo sido hecho mucho mayor que cualquiera de los ángeles, Satanás era un querubín, ¿verdad? En la medida, en la medida como él ha heredado un hombre excesivamente superior a ellos, ¿verdad? Porque ¿qué dijo el Padre de Jesucristo? Él es mi Hijo amado en quien me deleito. Versículo 5, porque a cuál de los ángeles él dijo alguna vez, tú eres mi Hijo, en este día te he engendrado. ¿Y a qué ángel le dijo, verdad? Que todos los ángeles lo adoren. Y eso sí sucedió cuando Jesús nació. Todos los pastores, ¿verdad? Cuando los pastores vinieron, estaba todo un ejército de ángeles cantando gloria a Dios, ¿verdad? En Belén. Estaba el bebé en Belén. Y algo maravilloso. Que había el nacimiento más glorioso de cualquier persona que jamás haya existido, ¿verdad? El Hijo de Dios, nacido de la Virgen María, fue tan importante, que solamente se lo reveló a dos pastores, a dos jóvenes pastores. Fueron los únicos que lo anunciaron. Algo impresionante. Versículo 7. Ahora, por un lado de los ángeles, él dice, quien hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros una llama de fuego. Dice, pero de otro lado, versículo 8 del Hijo dice, tu trono. Ahora, veamos la diferencia, ¿verdad? Qué más grande es Cristo, ¿verdad? Tu trono, oh Dios. Porque Jesús era Dios antes de que viniera en la carne y antes de que fuera resucitado de entre los muertos. Y Él es Dios ahora. Tu trono, oh Dios, es en las eras de eternidad. Un cetro de justicia es el cetro de tu reino. Ahora, veamos cómo debemos de comportarnos. Sí, tenemos que tener misericordia para aquellos que se arrepienten, pero eso es lo que tenemos que hacer. Esta tiene que ser nuestra actitud. Y precisamente por eso tenemos la fiesta de panes ácimos,
cada año porque podamos entender que tenemos que acercarnos cada vez más a Dios, que tenemos que deshacernos de las cosas de la carne, que tenemos que concentrarnos en las cosas del Espíritu. Versículo 9. Dice, tú amaste la justicia. ¿Ama usted, hermano, la justicia? Y odiaste la ilegalidad. Y lo vemos que tan contrario o diametralmente opuesto que es de Dios. Tenemos que aborrecerlo, alejarnos. Tenemos que aborrecerlo, desecharlo y no ser parte de esa ilegalidad, del pecado. Por esto, allí pensemos cómo esto aplica a nosotros también en una menor medida. Por esto Dios, incluso tu Dios, te ha ungido con el aceite de alegría sobre tus compañeros. Y tú, Señor, en el principio estableciste el fundamento de la tierra, y los cielos son las obras de tus manos. Pero imaginemos, qué es lo que va a suceder? Cuando estén todos aquellos que van a ser salvos, ¿verdad? De la humanidad, en el pasado, en el presente, en el futuro, desde la manera en la que lo vemos nosotros, ¿verdad? Cuando llegue este día, veamos lo que dice aquí. Va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Versículo 11. Dice, ellos morirán, pero tú permaneces para siempre, y todos ellos envejecerán como un vestido, y tú los enrollarás como una cobertura, y ellos serán cambiados. Imaginémonos qué tan maravilloso va a ser esto, ¿verdad? Bueno, tenemos que asegurarnos que estemos ahí para verlo. Eso va a ser algo maravilloso. Recordemos lo que dice en Apocalipsis 21, dice, he aquí hago todas las cosas nuevas, ¿verdad? El nuevo cielo, nueva tierra, nueva Jerusalén. Ese es el final de la salvación para nosotros. Dice, pero tú eres el mismo y tus años no terminarán. Pero ¿a cuál de los ángeles le dijo él alguna vez? Siéntate a mi mano derecha hasta que haga de tus enemigos un taburete para tus pies. ¿No son todos ellos espíritus ministradores siendo enviados para ministrar a aquellos que están a punto de heredar salvación? Maravilloso. Y luego habla acerca de lo que hizo Jesús y lo importante que es esto. Vamos a comenzar aquí en Hebreos 2, versículo 5 dice, porque no es a los ángeles que Él ha puesto en sujeción el mundo que está por venir, del cual estamos hablando. Versículo 6, pero en un cierto lugar, uno testificó completamente diciendo, ¿qué es el hombre? Ese fue David, ¿verdad? Que tú eres consciente de él, o el hijo de hombre que lo visitas. Tú sí lo hiciste un poco menor que los ángeles, pero en el hebreo, en el Salmo, dice menor que Elohim. Ahora, la, la palabra de ángeles es Malek en el hebreo y no está Malek en el Antiguo Testamento. Aquí sí está en el griego ángelos, ¿verdad? Nosotros somos menores que los ángeles porque no somos espíritu. Entonces también somos menores que los ángeles, pero somos menores que Dios. Dice, porque versículo 8, si pusiste todas las cosas en sujeción bajo sus pies, porque al sujetar todas las cosas a Él, no dejó nada que no fuera sujeto a Él, ¿verdad? Pero aún, ahora no vemos aún todas las cosas que son sujetas a Él, pero vemos a Jesús, quien fue hecho un poco menor que los ángeles, coronado con gloria y honor a cuenta de sufrir la muerte, para que por la gracia de Dios, Él mismo pudiera probar la muerte por todos. Y nosotros sabemos que esto viene a través del arrepentimiento, del bautismo, de recibir el Espíritu Santo, ser fieles hasta el fin de nuestra vida y entonces ser resucitado de entre los muertos. Versículo 10. Porque era conveniente para él, para quien todas las cosas fueron creadas
y por quien todas las cosas existen, traer muchos hijos a la gloria, para hacer al autor de su salvación perfecto a través de sufrimientos. Entonces sí hay beneficio del sufrimiento, porque nosotros podemos aprender acerca del valor de la justicia de Dios y también aprendemos a vencer. Y es necesario, porque todos y cada uno de nosotros vamos a tener una prueba que nos lleve hasta el pozo de la desesperación. ¿Para qué? Para que voltemos a ver a Dios, para que veamos a Cristo, para que confiemos en su salvación, para que les creamos. Y Dios nos va a sacar de ese hoyo, para que podamos cambiar y crecer y vencer y poder entender todo acerca de Dios a través de su Santo Espíritu y a través de su palabra. Versículo 11. Porque ambos, quien está santificando y aquellos que son santificados son todos de uno. Por tal causa, Él no está avergonzado de llamarlos hermanos. Pensemos en esto. Nosotros, los primogénitos, somos los hermanos de Cristo. Él es nuestro rey y Él es nuestro sacerdote, nuestro Señor, nuestro maestro. Pero Él es también nuestro hermano. Versículo 12. Declararé tu nombre a mis hermanos. En medio de la iglesia cantaré alabanza a ti. Y nuevamente estaré confiando en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me ha dado. Y entonces dice, ¿por qué necesitamos un Salvador? Versículo 14. Por tanto, dado que los hijos son partícipes de carne y sangre, en la misma manera, Él también tomó parte en lo mismo, para que a través de la muerte Él pudiera anular a quien tiene el poder de la muerte, es decir, el diablo, y pudiera librar a aquellos que estaban sujetos a esclavitud a lo largo de todas sus vidas por su temor de muerte. Porque nos libra de la esclavitud del pecado que está dentro de nosotros, nos libra del pecado que está en la sociedad, del pecado de Satanás, de los demonios. Esto es algo muy interesante. Versículo 16, porque ciertamente Él no la está tomando sobre sí mismo para ayudar a los ángeles, sino la está tomando sobre sí mismo para ayudar a la semilla de Abraham. Y recordemos que si somos hijos de Cristo, somos hijos de Abraham. Si somos de Cristo, somos hijos de Abraham y herederos de acuerdo con la promesa. No está hablando solamente de Israel físico, está hablando también acerca de la iglesia. Por esta razón fue obligatorio, ¿verdad? Fue obligatorio. ¿Por qué? Porque lo que sucedió con el pecado de Adán y Eva. Porque pasó con el pecado de los demonios, de Satanás y los demonios. Era obligatorio para poder hacer justicia verdadera. Que Él fuera hecho en la carne, ¿verdad? Para Él ser hecho como sus hermanos en todo para poder ser un sumo sacerdote misericordioso. Porque Él fue tentado en todo. Y dice, y fiel en cosas pertinentes a Dios, para hacer propiciación por los pecados de la gente. Porque Él mismo ha sufrido, habiendo sido tentado en la misma manera, Él es capaz de ayudar a aquellos que están siendo tentados. Precisamente por eso esta es la razón por la que necesitamos un Salvador magnífico, a Jesucristo, que vino en la carne, para vivir lo que nosotros vivimos como seres humanos, para vivir la experiencia humana y ser rescatado por el Padre, como lo vamos a ver en la Pascua, para que nosotros podamos entrar en el reino de Dios, para que podamos nosotros tener nuestros pecados perdonados, para que nosotros podamos recibir el Espíritu Santo de Dios. Para eso es por lo cual necesitamos un Salvador.